Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en este vídeo de la primera tarea que tenéis en el primer bloque, que se llama Guía de la Filosofía. Es una tarea introductoria que sirve para hacerse una idea de lo que es la filosofía y espero que os sirva para situaros también en esta materia. Siendo la primera, hemos buscado que sea una tarea sencilla de realizar, tiene una parte de creatividad, pero un planteamiento también que es bastante simple, ¿no? Vamos a ver lo que pone en la tarea. Yo os aconsejo siempre, cuando abráis una tarea, que miréis bien varias cosas. O sea, primero, de qué trata, con una lectura detenida de la descripción de la tarea y que os fijéis siempre en cuáles son los contenidos que tienen que conocerse para poder realizarse adecuadamente la tarea. A veces parece que son cuestiones simples de las que uno puede hablar directamente, pero no, es necesario siempre documentarse, ver lo que se dice dentro de la filosofía al respecto y ya cuando se tiene la información necesaria, pues hacer un desarrollo creativo, pero que recoja también esos aspectos esenciales de contenido que tienen que aparecer siempre en cualquiera de las tareas. Bueno, pues si vamos a esta tarea en guía de la filosofía, vemos la descripción de la misma y dice la tarea consiste en una exposición a base de preguntas, respuestas, a modo de introducción a la filosofía, su especificidad como saber, su dimensión teórica y práctica, su evolución teórica, etcétera, así como una reflexión personal en torno a la misma. O sea que a base de preguntas y respuestas tenemos que hacer un planteamiento general sobre qué es la filosofía, cuál es el método que emplea, a qué se dedica, qué lo diferencia de otro tipo de planteamientos en torno a la realidad, como puede ser antiguamente la mitología o actualmente la ciencia, cuál ha sido el proceso de evolución histórica, etcétera. Pues esto significa que vosotros os dediquéis a repasar bien estos contenidos, anotéis los aspectos esenciales y luego hagáis una composición lo más personal y creativa posible en la que todo esto se muestre en una guía de preguntas y respuestas seguidas de una reflexión ya personal del conjunto. Bueno, pues esto es lo que plantea la filosofía, esta es su historia, su horizonte y mi visión personal al respecto. Es simplemente, en este caso, pues ir siguiendo los contenidos e ir viendo cuáles son estos que van apareciendo en estos dos temas. El saber racional, ¿eh? Donde se habla también de el tema de la mitología, de la visión de la realidad, la diferencia entre la mitología y la filosofía, el concepto de naturaleza que cambia tanto, mientras que en la mitología las cosas ocurren por voluntad de los dioses, en la filosofía se forja un concepto de naturaleza, de legalidad, de orden, todo ocurre de acuerdo con las leyes de la naturaleza y aquí ya no se trata de dar una de ofrecer un relato de cómo acontecieron las cosas en un principio, sino de dar una explicación basada en criterios estrictamente racionales sobre la realidad, su comportamiento, etcétera. ¿No? Bueno, este tipo de cuestiones, sobre todo fundamentalmente, es la mitología, la filosofía y características de la filosofía y también la filosofía en relación con la ciencia. ¿Mm? El otro tema es el tema de características de la filosofía, el saber filosófico, características de la filosofía. Y aquí lo que hay es la diferenciación entre las disciplinas filosóficas que son teóricas, las que tratan del conocimiento de la realidad, el conocimiento humano, la lógica, etcétera, y aquellas que son de carácter práctico, que se relacionan con el hacer humano, por ejemplo, la ética y la política. Se va repasando cuáles son las distintas ramas de la filosofía, a qué se dedican cada una de ellas y se ponen algunos ejemplos, algunos esbozos de algunas de las principales tesis en relación con cada una de estas ramas de la filosofía o cada uno de estos aspectos del saber a los que se dedica la filosofía, ¿no? Bien, por último también se habla del saber filosófico
a través de la historia cuáles han sido los temas que han ocupado fundamentalmente a los filósofos desde la antigüedad griega hasta nuestros días, pasando por la Edad Media, la modernidad. ¿Mm? Y por último también, pues, una reflexión sobre las funciones y vigencia de la filosofía que os va a poder ser a vosotros de utilidad y de inspiración también para esa parte reflexiva de la tarea, que consiste entonces en una reflexión personal en torno a lo que es esta materia, lo que trata, cómo lo trata, sus posibilidades y el horizonte que con ella se abre. Bueno, espero que con este vídeo las cosas queden más claras. Algunas cuestiones pueden resultar nuevas porque todavía no habéis mirado a lo mejor los contenidos, pero bueno, creo que puede ser una tarea sencilla, fácil y eso, simplemente que miréis bien los contenidos y que intentéis plasmarlo de la manera más organizada y creativa posible. El resultado de esta tarea pues será algo como siempre, de aquí en adelante sintético, con los detalles de lo esencial. Con un folio o dos puede ser una extensión más que recomendable. ¿No? No es necesario ponerlo todo, ni tampoco quedarse demasiado corto, sino que en 2 páginas se pueden exponer de una manera sintética los aspectos esenciales que tienen que volcarse en esta tarea de esos contenidos. Os recuerdo que tenéis antes una fase práctica, un foro, que lo podéis realizar cuantas veces queréis, perdón, que un foro que lo tenéis abierto durante todo el trimestre para ir planteando preguntas a vuestros compañeros, ofreciendo soluciones, llevando a cabo reflexiones personales, incluso a lo mejor ofreciendo fragmentos de la tarea que estáis elaborando. En fin, es un espacio de puesta en común del trabajo que se hace de estudio y de realización de la tarea. Y también que tenéis un cuestionario en la práctica donde los temas aparecen todos ellos, todos los temas esenciales que tienen que tratarse en las tareas, con preguntas que tienen que ver con los conceptos fundamentales y también con las interpretaciones más comunes de los mismos. O sea, cómo se interpreta este concepto. Así o de esta manera. ¿Sería esto un ejemplo o no? En fin, ese cuestionario lo tenéis siempre abierto. Cuantos más veces la hagáis, mucho mejor. Mantiene siempre la nota última, por lo cual, más alta, perdón, por lo cual no hay riesgo alguno en hacerlo, aunque uno se equivoque y saque menos notas que la voz anterior. Entonces yo eso, os recomiendo que el cuestionario lo empleéis, que el foro de la práctica lo empleéis, no al principio, no al final, sino en todo el proceso y que os sirváis de estos instrumentos de la práctica para realizar las tareas. Espero que este vídeo os sea de utilidad. Tenéis el foro del bloque para hacer cuantas preguntas queráis. En este caso, para esta tarea, tenéis ya abierto un hilo específico y ahí vamos viendo todos los detalles que queráis en torno a esta tarea y las dificultades que vayan surgiendo sobre la misma.